Amigos del Encordado, bienvenidos sean a otro episodio más. Estamos muy complacidos y muy felices de tenerlos nuevamente con nosotros. Así es. Alfonso, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien, bastante feliz. Episodio número 10. Número 10. 10 episodios llevamos. 10. Hay gente en Instagram que no sabe que somos un que no sabes que somos un podcast. Ajá, para ellos nada más hablamos de pendejadas, ¿no? Como qué equipo serían los luchadores de Así WWE. así es. Mucha O gente que me peleé opina, con Leo. claramente, mucha gente opina que soy un tonto porque dije que Randy Orton sería las Chivas. Ujú. Gente, no se atasque. Si para ti Randy Orton es el Cruz Azul o cualquier otro equipo, estamos bien con ello. Sí, Estamos muy bien con ello. cada quien su opinión. Así Al es. final de cuentas. Pero bueno, queremos poner ¿cómo se diría? Un disclaimer. Un disclaimer. Pero antes de empezar a Así este es. episodio, de ir meternos de lleno, hay que celebrar que hoy sí vino nuestra operadora de cámara. Así es. Pati, Hoy saluda a la vino cámara ahora sí. el amor de mi vida, Patty, nuestra operadora de cámara. Ese es su anillo de compromiso. Así es. Presume el anillo, Patty. Presume el anillo. Ándale. Presúmelo. Muy bonito, qué bonito el amor. Así es. Qué bonito es el amor. Bueno, ahora sí. Ahora sí, Alfonso, este episodio que viene ya es uno de los finales de la temporada, debo decir. Así es. Sin embargo, es fuerte. Es un episodio con mucha información, con temas bastante delicados y obviamente es parte de este programa, ¿no? Ya hablamos de cosas un poco más ligeras como Así los es. minis, ya hablamos de también la rivalidad de CM Punk y Jeff Hardy. Pero el mundo chapulineo de del Edge. wrestling es muy diverso. Sí. Muy diverso. No siempre son cosas buenas. No siempre son cosas muy, digamos que alegres, positivas. Vale la redundancia. Y este es un tema muy fuerte. Sin embargo, es un tema que no podemos no tocar. Es un tema Así es. que trascendió. Un tópico que hizo que la industria cambiara. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Chris Benoit. Así es. Muchos le dicen, no sé si sea malamente, en burla o demás, pero lo conocen también como el error 404. 404 Ajá. de Vince McMahon. Este hombre tan Ajá, un polémico. showman, tan polémico. Que ahora que- también es otro error 404. Así es, porque ya, ¿qué pasó con Vince? Nadie sabe nada. Está baneado de así su es. propia empresa. Me gustaría, antes que nada, como lo hablamos en el episodio pasado, Ujú. sí son, vayan a verlo, es sobre Abismo Negro, también Así es. otro tema bastante delicado. Sin embargo, no solo vamos a hablar de lo que claramente nos trae el tema principal, ¿no? Ujú, Sino es importante recalcar quién fue Chris Benoit, ujú. el luchador que fue, y también, pues claro, La las persona. consecuencias de toda la vida que tuvo Chris Benoit. Así es, las cosas que lo llevaron a hacer lo que hizo, porque obviamente si hiciste clic en este video, Sí. conoces, sabes, y es un tema súper rebuscado en todo internet, Así es. pero obviamente es un tema muy importante. Ahora, hay que hablar de quién es Chris Benoit. Y justamente me estabas preguntando hace rato cómo lo describiría, Sí. y yo sinceramente te lo pongo así. Para mí, Chris Benoit es el luchador más recio, más entretenido y el mejor luchador técnico en cuanto a llaves y todo eso. Así es. No, es él, es Chris Benoit. Era el luchador completamente el que más trabajaba duro, el que tenía la mejor ética de trabajo y un espectáculo verlo. Así es. De hecho, justo estaba hablando contigo sobre, pues, realmente alguien con quien lo comparaban mucho era con Kurt Angle, Ujú. quien también es un gran luchador y también un personaje increíble. Y me decías, ¿no? Chris Benoit, lo único que le faltaba era el micrófono. Ah, sí. Lo único que le faltaba era el micrófono porque en cuanto a técnica, en cuanto a estilo de lucha, que es de este lado de la lucha libre, más de llaveo, más lucha olímpica, que igual se presta mucho para este show que es el wrestling. Ujú. Sin embargo, es muy vistoso y también es muy apantallante el verlo. Te puedo dar un ejemplo actualmente. Tenemos a Chad Gable. Ujú. De hecho, se le compara a mucho, no solamente con Angle, sino que también con Chris Benoit. Y es obviamente por ese estilo. Y para entender cómo es que tiene este estilo, obviamente tenemos que llegar a su raíz, ¿no? Así A la es. raíz de Chris Benoit. Y Chris Benoit viene de un país en el que la lucha libre es súper importante, que es Canadá. Ok. Canadá,
como ya hablamos anteriormente, es el hogar de los Hart. Así es. Bret Hart, Owen Hart y el montón de Harts que existen. Muchos hearts. Sí. Y justamente fue en un show de la compañía de la que era el dueño, el papá de Bret, Ok. que él se enamora de la lucha libre. Como cualquier niño, ¿no? Ve al wrestling, güey, y le llama la atención. Pero hay un luchador en específico que también merece un episodio porque también tuvo una vida súper llena de polémicas y de tragedias y de excesos, que se llamaba The Dynamite Kid. Ok. El chico dinamita, pues. Ok, sí, no, nunca había Y una de escuchado las sobre- cosas que más le generaba o le llamaba la atención de ese luchador Sí. era el movimiento del diving headbutt. O sea, Ok. el tope con cabeza desde la tercera cuerda. Que años después ¿Qué? lo agregaría a su arsenal. Chad Gable. Y también ¿cómo se llama? De Daniel Benoit. Bryan. También, igual del que estamos Sí, hablando. Benoit, obviamente de Chris Benoit. Benoit. Sí, sí, sí. Y pues bueno, entendiendo esto, obviamente Chris Benoit, lo primero y lo único que hizo durante toda su vida, antes de empezar de lleno, tenemos que agradecer un Sí. poco. Hay un documental muy bueno de una serie que se llama El lado oscuro del ring, que Sí. es el que te mandé Así es. un link para que lo vieras. Parte 1 y parte 2. Parte 1 y parte 2. No, te mandé la parte 1. Sí. Se me olvidó la parte 2. Te quedaste picado. Sí, me quedé picado, pero ya llegaremos. Era para que llegaras Sí, ya aquí. llegué. Después de este episodio voy a regresar a ver parte 2. Sí, sí. Y la verdad te lo recomiendo. Es una serie muy buena. Sí. Que tiene más temas de lucha libre, controvertidos, obviamente. Y Chris Benoit es uno de ellos. Que igual quisiera hacer un paréntesis. Como tú dices, el mundo del wrestling, este espectáculo está lleno de todo. Ujú. También, quieras que no, lo que más llama o ha llamado a la gente sí es este lado oscuro, este Ujú. morbo. Porque no solo tienes el caso de Chris Benoit. O sea, que fue uno de los más sonados y muy grandes, porque como ya lo hemos hablado, dio un cambio de 180 grados al mundo del wrestling. Ujú. Sin embargo, también estamos como los de la familia de la Garra de Hierro, Ujú, de Aaron Claw. de Aaron Crow. Los Von Erichs. También se cree que estaban malditos, que tenían ahí un problemilla, una trágica historia. Igual hay una película de 24 bastante buena, que pueden verla, es Zac Efron. Sin embargo, siento yo que también llama mucho a la gente el morbo. Claro, de completamente. las historias detrás de estos personajes. Y eso es por lo que te digo que la lucha libre es muy diversa. güey. Sí. O sea, hay muchas leyendas y que en un futuro vamos a Así visitar es. porque parece este hermoso podcast. Uy, ¿no? para octubre vamos a poner más locotes. Sí, sí, sí. Pero bueno, entendiendo ya el origen, Así es. Chris Benoit lucha y empieza a entrenar con los Hart, ¿no? Sí. Se va al calabozo que te digo y comienza ahí a desarrollar un estilo muy parecido a este Dynamite Kid. Ok. Un estilo recio, un estilo a ras de lona, un estilo súper agresivo. Y por estas características a Chris Benoit se le conoce como The Crippler o el lobo canadiense, The Ok. Rabbit Wolverine. Ok. Porque igual que Wolverine, algo que siempre va a cargar Chris Benoit durante toda su historia es de que no era muy alto, güey. Chris Ok. Benoit era pequeño, no era muy, como lo dije anteriormente, no tenía el cuerpo Sí. de Hulk Hogan en cuanto a estatura, porque la forma física era una bestia, Chris Sí, Benoit. Sí, sí, como Wolverine. Como Wolverine. Exactamente. Pero es la cruz que yo siento que siempre llevó. De que mucha gente cuando lo veía por primera vez, Lo veía pequeño. lo veía pequeño, no le daba Ok. mucha importancia, ¿no? Chris Benoit, como buen luchador, viaja. Un luchador que quiere conocer y se quiere empapar más de lucha libre, Sí. obviamente tiene que salir de su zona. Y el primer destino al que fue Japón, Ok. donde se cruzaría con uno de los luchadores más importantes, no solamente en nivel rivalidad que tuvieron, sino como amistad. Y esa persona es Eddie Guerrero. Ok. Eddie Guerrero, Otro grande. otro que igual se grande. nos fue muy joven. justamente es que estas dos historias están ligadas. Sí. Una desemboca al final de la otra. Ahora, Eddie Guerrero en ese entonces luchaba bajo el nombre de El Tigre Oscuro, de Black Tiger. Ok. De hecho es muy hermoso. Han sido varios Black Tigers, creo que él era el segundo. Sí. Y obviamente Chris Benoit al ver esto, él se convierte en el Pegasus Kid Ok. ¿Qué es y lo- usa una máscara. Creo que cuando te lo dije no sabías que Chris Benoit Sí, usaba yo una no máscara. sabía. Es que volvemos a lo mismo. Ujú. Durante todo este recorrido del encordado, Ujú. pues vaya, yo he aprendido bastantes cosas de luchadores que yo pensaba que solo eran. Por ejemplo, veo a Kurt Angle y es otro güey que usa Tirantes tirantes ajá. y demás, ¿no? Y nunca me había puesto a pensar, pues como tú dices, toda esta historia detrás, toda esta historia de fondo, Ujú. todo este camino que hacen que es muy común en todos los luchadores que quieren destacar, porque no hay ningún luchador,
me atrevería a decir que son pocos los que no han pasado por Japón, los que no han pasado por México. Claro. Entonces, sí me sorprendió porque dije, wow, o sea, hasta a los gringos les llama, bueno, en este caso canadienses, les llama mucho este estilo de lucha libre. enmascarados. Exactamente. Por eso siempre está como que la antigua creencia de que no, si un luchador es bueno porque vino aquí a México y aquí le enseñamos. Así ¿no? es. O si No eres siempre es el caso, pero sí, obviamente para curtirse más tienes que viajar. O y si eres el empaparte. mil máscaras. Yo viajé a África, todo luché con africano. Así Me da es. mucha risa cómo limitan los demás. Así es. Pero bueno, Chris Benoit viaja y con esta nueva identidad como Pegasus Kid inicia 2 rivalidades. Esta contra Eddie Guerrero en Japón y en México contra el Villano Tercero. Ok. Y aquí es algo curioso porque Chris Benoit pierde su máscara, obviamente. No iba a pasar mucho tiempo ni toda su carrera con la máscara. En Japón, con otro legendario que se llama Yoshin Thunder Liger, un luchador japonés que hizo muy famoso el usar máscara. Y es un traje completo. Y como hablamos de Abismo Negro, este otro parece un Power Ranger más cabrón. Es completamente el traje súper lleno, güey. Ok. Y es una rivalidad. Él pierde la máscara en Japón, pero sigue luchando con la máscara en México. Y en México la pierde justamente contra el Villano Tercero. Okay. Así que perdió la máscara en 2 países diferentes. Wow, pobrecito. O sea, es como hemos hablado mucho de que no hay una forma de... Después de que pierdes la máscara, pues ya nada más te queda de... O por ti mismo dices, voy a volver a usarla, pero después de un tiempo, o en este caso, te vas a otro país y la vuelves a perder. Ahí fueron los mañosillos, los de la AAA o el Consejo, no sé dónde peleaba, ¿dónde la perdió? Él luchaba en México en el Torneo de los 4 Caminos. Era otra empresa completamente. Claro. En AAA no había ni existido, todavía no existía. Que es una cuna de la lucha libre aquí en México. Sí. Ahora, es curioso, ahora un dato curioso. Sí. Antes de la tragedia, hubo otro luchador que es muy reconocido, que usó el manto de Pegasus Kid. Ok. O te voy a dar una pista de quién es. Sigue luchando y lucha como compañero de uno de tus luchadores favoritos. No, es que es Carlito. No. Pues es el compañero de Dominic Mysterio. Pero no es el único. Ok. ¿De Penta? No. Ok. De mis luchadores favoritos. Es compañero de uno de tus luchadores favoritos. Están en la misma agrupación. Te lo estoy poniendo ahí. ¿Sí es del Judgment Day? Sí, es el Finn Balor. Sí. Finn Balor, Finn Balor fue Pegasus Kid segundo. Okay. Obviamente, cuando sucede la tragedia, borran completamente a Pegasus Kid y él deja el manto. Okay. Pero él fue Pegasus Kid segundo. ¡Wow! Sí. Wow. Finn Balor también es un muy buen luchador, güey. Sí. O sea, de verdad que siento que no le han hecho justicia ahorita. No, definitivamente. Pero ya tendrá su episodio Finn. De verdad que Finn. Qué mal chiste, perdón. Continuemos. Pero bueno, después de este recorrido en Japón, Chris Benoit es llamado por la que era la competencia de la empresa más grande de lucha libre, WCW, donde jugaban los niños grandes. Así se le conocía a WCW en esa época. Que es la rival de la WWE, ¿no? En esa época es la guerra de los lunes por la noche. Ok. Estamos en ese contexto. Que eran muy cabrones los de WCW, que se atrevían a... Como los de ellos eran vivo y lo de la WWF en ese entonces eran ya pregrabados. A veces se aventaban los comentaristas de, pues, ¿qué creen? Si querían saber qué pasaba hoy, no se preocupen, Shawn Michaels sí perdió contra Triple H. Y, sí, daban los spoilers. Igual, ese es otro una guerra tema sucia. muy bueno. Definitivamente va a haber otro episodio de la Guerra de los Lunes. Así es. Y no solamente va a ser uno, van a ser varios, güey, porque hay mucho de dónde cortar. Sí. Ahora, Chris Benoit entra en WCW y aquí es un punto de inflexión en su carrera. Sí. Porque conoce a una persona que se llamaba Kevin Sullivan. Kevin Sullivan era uno de los escritores y siempre vio potencial en Chris Benoit. Pero este Sullivan no estaba solo, güey. Tenía a su esposa con él. Una esposa llamada Nancy. Nancy nunca fue luchadora como tal, pero sí era una second, una acompañante. Y acompañó a Sullivan durante toda su carrera hasta WCW. En WCW tenía un personaje que se llamaba Mujer. Mujer, o sea, no se quemó la cabeza. Soy mujer. Soy mujer. Por si no sabían. Ajá. Y prácticamente su rol era ser una mujer a la que todos querían, ¿no? Como que seducía a los demás. Pero era una mujer con un carácter fuerte. Sí. Ahora, hay un chiste común que se dice en la lucha libre. Y es de que Lars Sullivan, digamos que escribió su propio divorcio. Ok. Porque una de sus ideas para impulsar a Chris Benoit, que era un jovencito, era hacer que su mujer, Nancy,
estuviera con Chris Benoit. Los emparejó. Ok. Para que así pudieran hacer una rivalidad que rompiera la ficción. Pero de una manera sutil, ¿me entiendes? Mira que esto es esto del mundo, o sea, en el mundo del wrestling es Está lleno de chapulines. No, deja tú de chapulines. Lo decía en el episodio en el que hablamos de Edge. Ajá. Como que tanto Vince como los escritores. Yo pensaba que solo Vince. Ajá, Y ahorita me doy no. cuenta que no. O sea, realmente esa sed, esa hambre de rating Sí. estaba muy, muy canija. Sí, completamente. Porque- Y, volviendo sea- a hablar de lo mismo, cuando es ficción y realidad, Sí. adelante, güey. Claro. Es lo que más va a llamar. Wow, qué canijos. Ajá, entonces empiezan a juntar a Nancy y a Chris. Ok. Nancy empieza a viajar con Chris, empiezan a grabar videos en el que están cenando, bien románticos, Y que se enamoran. y se enamoran, obviamente. Claro. Ojo, aquí hay algo muy interesante, y quiero que lo recuerdes, Sí. pero Lars Sullivan, no, Kevin Sullivan, Ajá, qué bien era suena. muy controlador con Nancy, y muy abusivo a cierto punto de que en algún punto de su relación hubo violencia física. Ok. Fue un tema en el que, pues digamos que el propio buscar el bienestar de Nancy, Sí. por su propia cuenta dijo, pues no, voy a votar a este güey y me voy con Chris, que él sí me trata bien. Claro. Sí, sí. Ajá, quiero que dentro lo de la- recuerdes porque está fuerte Sí. todo lo que sucede después. Bueno, ya completamente juntos, Chris, al no tener las oportunidades que espera en WCW, y aquí era donde WCW ya estaba dando patadas de ahogado, Ya estaba en lo último. él se va junto con otros luchadores como son Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn a WWE. Ok. Y se vuelven los radicales, si no me equivoco, ¿no? Aparecen en un episodio en Raw, viendo como espectadores, y ya luego se meten. Ok. Y así es como empieza su carrera Chris Benoit en la WWF. Que fue lo mismo que hicieron. Ay, recuérdame bien qué luchadores fueron. Era Ricky Starks, ¿no? Ajá, De NXT. Ahorita lo hizo Ricky Starks, ¿no? De que había salido de AEW. Sí, sí, sí. Ahorita tiene un nuevo nombre, no sé cómo se llame. No, Eh. tampoco. Ahí sí por eso te pregunté qué luchador. Pero recuerdo que inclusive de antaño, o sea, cuando empezó igual la WCW a Ajá. empezar con su También su fue con desmadre. No fue Shawn Michaels, fueron de su grupo. Porque me acuerdo que hasta Triple H y Lex él Luger. Ajá, que Lex rompieron Luger el- fue el primero en kayfabe. llegar. Los radicales Scott Hall y Kevin Nash. Sí, sí, sí. Era una jugada sucia, ¿me entiendes? Así de que se supone que estás firmado conmigo, pero al día siguiente ya apareces aquí en claro. en la competencia. Sí, sí, como lo que hizo el Bret Hart. Ajá, WCW. Bueno, Bueno, empieza aquí la carrera de Chris Benoit. Y obviamente por sus habilidades como luchador, sí. destaca sin problema. Porque era un luchador que siempre estaba en el top de los mejores en cuanto a espectáculo. Sí. Y obviamente empiezan a cambiar las cosas en WWF. Termina la era de la actitud, se Ok. va a La Roca, se va a Stone Cold, se van los nombres fuertes. Y obviamente la WWE tiene que buscar nuevas caras. Cada cierto tiempo se van renovando. Sí, claro. Que es cuando Vince los pone a todos en un ring Ujú. y nace la era de la agresión. La Ruthless Aggression. La sí. Ruthless Aggression. Que es muy cagado porque Sí. cuando era Chris Benoit le decían Toothless Aggression porque el güey está chimuelo. Ok. Toothless es chimuelo. Ok, Era ok. Toothless Aggression La para, Toothless Aggression. para Chris Benoit. Que justamente a Chris Benoit le cayó como anillo al dedo porque realmente su estilo de lucha era muy agresivo. Y está increíble porque lo dicen, en esta era no había ni héroes ni villanos, solo era quien era más violento que otro. O sea, solo había Exactamente. el más cabrón y el no tan cabrón. Y al no tan caro no le iba muy bien. Así es, Sí. así es. O sea, te estoy hablando de una época en la que Brock Lesnar luchó con un luchador que nada más tenía una pierna y lo masacró. Wow, ¿No eso sí no lo sabías esa? sabía. Eso no me lo sabía. Yo me sé lo que todo el mundo se sabe, que ahí nació John Cena, que Randy Orton, que iniciaron juntos, gran pelea en Backlash, un paréntesis Ujú. grandote. Hermoso. Sí, Pero bueno, ocurre la división de marcas, ¿no? Sí. O sea, ya separan a los de Raw por un lado y los de SmackDown de este lado. sí, ¿Quién manda en SmackDown? Obviamente a Chris Benoit. sí. Y Chris Benoit le cae como anillo al dedo toda esta época porque ya empieza a ser un luchador de eventos principales. Anteriormente era un luchador que iba por el Intercontinental. Midcard. Midcard, exactamente. Sí. En parejas, no tenía una relevancia tan grande. Sí, sí, sí. Pero bueno, comienza la Ruthless Aggression, empieza a luchar con gente como Brock Lesnar, como Kurt Angle, como el propio Edge, Ok. Big Show, nombres que ya estaban consolidados Sí, sí, sí. y que tenían un momento de ser campeones o que estaban en camino a ser campeones. Ok.
Y obviamente este estilo de lucha es lo que llamaba la atención, era esa agresividad de Chris Benoit. No había lucha en la que no hiciera su golpe del headbutt, el diving headbutt. No había lucha en la que no le dieran un sillazo en la cara. Era una persona sumamente agresiva al momento de luchar. Que literalmente sangraba en el ring. Que esto igual es otro tema bastante polémico de estas eras, tanto de la Attitude como de la Ruthless, ¿cómo es? Ruthless Aggression. Ruthless Aggression, inclusive desde antes de eso. Muchas veces, y hay un documental en Netflix bastante bueno sobre Vince McMahon, donde hablan sobre otro tema igual muy importante que algún día vamos a tocar, sobre Owen Hart, el hermano de Kevin, de Bret Hart. De Bret Hart, todavía lo sigo combinando con Kevin. Y lo que más me sorprende de este documental es que le preguntan a Vince, si hubiera sido tú, o si hubiera sido tu hijo, hubiera sido cualquier otra persona quien haya caído al inicio del show, porque lo que le pasó a Owen Hart fue al inicio del show. Si tú hubieras sido el que hubiera caído en el ring y tu sangre era la del ring, ¿habrías preferido que continuara el show? Y Vince, con los huevotes que tiene ese señor, dice sí. O sea, a mí hubieran recogido mi cuerpo y que hubiera continuado el show. Sí. Y lo critican mucho por eso, y es una persona, no sé si estaba muy entregada al espectáculo, al wrestling, o de plano si era un culero. Sí, probablemente es un tema bastante fuerte y a debatir, Sí. porque, güey, está muy polémico cómo sucedió. Aquí hay dos programas sencillamente que vamos a sacar. Sí. De Vince y de Owen Hart. Así es. Ahora, ¿en qué me quedé? Justo eso de que Chris la sangraba. Completamente era un luchador súper agresivo. Sí. Pero, ojo, Chris Benoit era una de las personas más respetadas afuera del ring. Por un lado, la gente, y estoy hablando de sus amigos más íntimos, como Eddie Guerrero, con quien entabló una relación sumamente fuerte, al punto de que Chris Benoit era una persona muy introvertida. Sí. Muy en su rollo y pocas veces mostraba emoción. Pero cuando estaba con Eddie, era completamente diferente. O sea, Eddie sabía cómo llegar a Chris Benoit. Y obviamente el tiempo que pasa un luchador en el camino, esas horas que no ves a tu familia, pero sí ves a tus compañeros, pues forjan un vínculo. Y Chris Benoit y Eddie Guerrero se conocían desde hace muchos años, o desde Japón, hasta ahorita las grandes ligas. Que incluso me atrevería a decir que era más fuerte esa conexión que la que llegó a tener con Rey Mysterio. Pues si lo quieres poner así, yo creo que sí. Digo, al final de cuentas, sus carreras iniciaron juntos, o se toparon juntos, ¿no? Digo, al final de cuentas, claro que eran amiguísimos él y Rey Mysterio, y también tienen su historia. Sin embargo, así como me lo describes, sí noto que obviamente había un poquito de más respeto, un poquito de más compañerismo de ese lado. Y es muy chistoso porque cuando ellos comienzan, no se cayeron bien, güey. Okay. O sea, eran de las personas más exigentes al momento de luchar. Y yo creo que ellos no veían la lucha libre como un trabajo, ni mucho menos como una actividad deportiva, lo veían como un arte. Sí. Y eran perfeccionistas de su arte. Claro. Hay una historia que cuenta Chris Jericho, que pues sale en el documental, ¿no? Que él falla una patada y cuando llega ve a Chris Benoit haciendo 500 lagartijas o sentadillas, no me acuerdo. Creo que eran sentadillas. Pero es ese nivel de compromiso que él tenía, güey, por siempre mostrar la legitimidad y respetar el negocio. Otra historia que te cuento. Sí sabes, cuando The Miz empezó, The Miz era una estrella de reality show. Sí. No era nadie que empezó desde las independientes, no. Que incluso simplemente ganó un reality show. No la armó y lo pusieron para dar de comentarista. Exactamente, no sabían qué hacer con él. Pero era una persona que no se había ganado como que ese estar ahí. O eso es lo que ellos creían. Sí. Ojo, hay una historia en la que The Miz se supone que estaba en el bastidor comiendo pollo. Ok. Al lado de una maleta. Pero Chris Benoit lo vio y lo tomó como una falta de respeto. Otras personas dicen que él estaba lanzando el pollo, pero The Miz dice que él estaba comiendo, tranquilo. Ajá. Lo que hace Chris Benoit es sacar todas sus cosas y lo manda, lo expulsa del vestidor. Ok. Y durante muchos años, The Miz no podía entrar al vestidor, él se cambiaba en los baños del recinto. Ok. O sea, así de cabrón era Chris Benoit. Sí, claro. Otra historia de Chris Benoit. Ok, va. Se supone que durante esta Ruthless Aggression había un periodo en el que había como quedó reality shows en las que vatos querían como que volverse luchadores. Sí. Y había un luchador que le faltó el respeto al negocio y entró al Royal Rumble. Y hace cuenta que cuando él entró había como 3 güeyes. Sí. Y todos lo agarran y le empiezan a dar pierrotazo tras pierrotazo. Y castigarlo. se ve que todos se ponen de acuerdo porque esto fue algo real. Eddie Guerrero, Chris Benoit y otros güeyes, todos se lo putearon. Todos se lo putearon. Okay. Era como que me faltaste el respeto, no me acuerdo qué había hecho.
pero prácticamente era un líder. Y era este hermano mayor de los Ajá. vestidores. Y era una persona que le tenían todos un respeto tremendo. Y cariño. Cariño. Como te digo, sus más cercanos decían que era un papá muy amoroso. Ok. Y también lo dicen sus hijos. Ojo, Chris tiene un hijo con Nancy, que era el más pequeño, Daniel. Sí. Y tiene otro, tiene dos, pero solamente uno es público, ¿no? David Benoit. Ok. Y David lo dice, no, para mí mi papá era, era lo máximo. Era solamente un luchador ahí, pero cuando salía era un hombre muy cariñoso, Sí. muy respetuoso, muy dedicado a su labor como papá. También lo mencionan la familia de Nancy, su hermana. Dice que Chris era un gigante amable. Sí. Así, una persona muy fuerte, pero que realmente tenía un corazón muy entrañable, muy noble, empático, muy empático. noble. Sí. Ojo, mantén esto en el radar. Sí, claro. Pues llegamos a yo creo que la consagración de Chris Benoit como luchador. Claro. Como estamos hablando, surgen nuevas estrellas. Y llega el Royal Rumble de 2004. Ese Ok. Royal Rumble que si hoy preguntas, te dicen que no lo ganó nadie. Que Big Show se autoeliminó. Ok. Pero lo ganó Chris Benoit siendo el número 1. Ok. Ojo, a ti te venden de que Rey Mysterio fue el primero en aguantar toda la batalla real. Sí. Y lo hizo. Pero el primero fue Chris Benoit. Antes de Rey fue Ojo, Chris. no lo van a mencionar. En las estadísticas no lo van a mencionar. Wow. Así de fuerte fue el Así de caso de fuerte Chris fue Benoit. el caso de Chris Benoit. Bueno, él gana el Royal Rumble y a la par Eddie Guerrero era el campeón de WWE. Lo gana en Sí. No Way Out contra Brock Lesnar. Y Chris Benoit lucha con el mayor tirano de esa época, Triple H y Shawn Michaels. Ay, Y se va al evento, DX. ajá, se va al evento principal. Pero ojo, no estoy hablando del Triple H de DX, estoy hablando del Triple H de Evolution, güey. Ok. Era un hijo de puta, güey, en toda la ok, extensión. ok. Secuestró el título como por 2 años, no lo soltaba nunca, güey. Y viene esta triple amenaza. Es Shawn Michaels, Triple H y Chris Benoit en el evento principal desde el Madison Square Garden, WrestleMania 20. Que ahí era un 1 contra 2. Prácticamente. Sí, sí, sí. Y yo creo que nadie da un peso por Benoit. De que o lo va a retener Triple H o se lo lleva Shawn Michaels. Sí. Chris Benoit está porque, pues, está. No había mucha gente que Que lo creyera apoyara. que realmente le fueran a dar el título a Chris Benoit. Ok, y es que desde entonces tanto Shawn Michaels como Triple H Sí, eran estaban unos en un- cabrones. Era un momento muy fuerte. de su Sí, sí, carrera. sí, sí, sí. Fue una rivalidad que me gustaría que igual habláramos en su debido tiempo. Muy intensa, Sí. muy intensa. Ojo, sucede esta lucha y para la sorpresa de muchos es Chris Benoit, que no solamente gana, sino que hace tapear a Triple H. Ok. Triple H se rinde, güey. Y aguanta la llave como por 1 minuto y medio. Ese crossface que tiene, Sí. lo has visto, ¿no? De que agarra el brazo de su rival y le hace un candado aquí en la boca. Ok. Lo Sí, 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 asfixia sí. completamente. Es una llave muy letal. Y sucede un momento muy hermoso. Probablemente lo has visto en fotos. Ok. De Eddie Guerrero y Chris Benoit celebrando. Ah, ok, claro. Sí, 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 juntos sí, sí, como sí. hermanos que son abrazándose. Sí. Y tienen este momento que yo creo que es uno de los más bonitos, güey. En cuanto a lucha libre. ¿No? Porque estás viendo esta hermandad, Ujú. esta amistad que, como te lo he dicho, o sea, empieza desde que los dos se encuentran en Japón. O sea, tienen bastante historia. Ujú. Llegan juntos a WCW y de ahí brincan a WWE y hacen su carrera juntos. Realmente la época de los 2000, la verdad para mí, por lo que he estudiado y por lo que he visto, sí se puede definir como que los luchadores más chidos eran tanto Chris Benoit, era Eddie Guerrero, era Rey Mysterio, y casualmente sí eran estas personas que llegaban de la otra de empresa. WCW. Y no solamente que llegaban de ahí, sino que nunca les dieron la oportunidad de brillar. Claro. Y ahorita ya la estaban teniendo. Sí, porque inclusive podemos hablar de Eddie Guerrero y ahorita lo podemos recordar como, wow, era Eddie Guerrero, era Don Eddie Guerrero. Ujú. Sin embargo, en esa época, y por eso él fundó lo que era el LWO. LWO. No, Ujú. LWL, ¿no? LWO. LWO. Ajá. Ajá, el Latino World Order. Por lo mismo de que no les daban mucha atención a los luchadores mexicanos en ese entonces. Ujú. Y también cuando armó su desmadre, no le dieron mucha relevancia. No. Pero sí, realmente eran luchadores increíbles Sí. y eran otros tiempos. Era Claro. otro México. Claro, yo creo que. Ándale, era otro WWE. Era otro WWE. Y es la gente lo sabía. La Sí. gente vio a estos vatos desde ECW con un poquito de gente. Y ahorita en el Madison Square Garden, güey. La arena más importante de lucha libre Sí. profesional gringa. Convirtiéndose los dos en campeones mundiales. Y obviamente es un momento muy bonito, güey. Hay confeti, se abrazan.
tristemente, lo que sigue no es nada bonito. Así es. Y Que- antes de ajá. llegar a la tragedia, vamos a dar el famoso contexto que siempre dan. Y es que hablamos mucho de Vince como este personaje que él mismo lo decía, ¿no? Es un personaje, el señor McMahon. Ujú. Tenía una historia en la cual alguien lo quería matar. Ujú. A él. No, pero eso va después. Ok, Después, perdón. o sea, sí, llegamos allá. Ok, perdón. Todavía no llegamos a donde estudié. Ajá. Vamos un poquito al 2005, Ok. un año de una tragedia muy fuerte. Como sabes, Eddie Guerrero, y no podemos hablar de Chris Benoit sin Eddie Guerrero. Sí. Eddie Guerrero vivió una vida de excesos muy fuerte. Ya sea porque para evitar lesiones tomaba alguna pastilla fuerte, obviamente, para que Sí. le quitara el dolor y poder seguir luchando. Y obviamente cuando hay luchadores y en esa época había mucho alcohol, muchas drogas. Y Eddie Guerrero, tristemente, cayó muy cabrón en las drogas. Era una persona que, y lo cuenta Vicky Guerrero, la primera vez que Eddie tuvo una sobredosis, ella se alarmó. Ok. Llamó a la policía, a los servicios médicos, ¿no? La última vez que lo vio tener una sobredosis, nada más lo puso bien y se fue. Porque ya era una cuestión en la que Eddie Guerrero ya no podía seguir viviendo. O sea, Ok. estaba muy consumido por las drogas. Y pues obviamente pasó el tiempo, Eddie Guerrero se pudo ir recuperando de esta adicción. Sin embargo, son Todo las cobra secuelas. factura. Sí. Todas las secuelas que te dejan este tipo de vida que llevas por tantos años. Eddie, en 2005, antes de tener un show en su cuarto de hotel, Sí. sufre un infarto. Que igual eso es un gran mito. Muchos dicen que murió en el ring. No es cierto. Esa famosa pelea donde se ve que se desploma y demás, Ajá. ahí no murió Eddie Guerrero. No, Fue, como tú lo dices, en el cuarto de hotel. en el cuarto de hotel es Chavo Guerrero quien lo va a ver y Eddie estaba en el suelo. Ya no respiraba. Ok. Y obviamente cuando le cuentan esto a Chris, se rompe. Claro. Se rompe porque Chris veía a Eddie como su mejor amigo, su ángel. Él decía que era su ángel. Güey. Ok, qué bonito. O sea, sí, es Sí, muy sí. bonito, güey. Y cuando te pones a leer e investigar, te rompe el corazón, güey. Sí. Saber todos estos detalles de cómo se llevaban, cómo era su convivencia. Y tristemente Eddie se nos va. Se nos va y deja una huella y le rompe el corazón a todo el mundo de la lucha libre. No solamente en WWE, güey. Sí. Le hacen tributos en todo el mundo. Y justamente en el tributo que le hacen a Raw, ves a un montón de luchadores que se supone que son los güeyes más fuertes, los más Sí, duros. sí. Llorar, güey. Batista, Llorar, Batista, que le regaló JBL, su Randy lowrider a Eddie. Sí. O sea, estamos sí, hablando es, de que es muy triste, güey. existía mucha amistad en esos vestidores, Ujú. había mucho compañerismo y claramente no está chido y es muy triste ver fallecer a un compañero que, a ver, si 30 y tantos años, ¿no? Pero son estrellas jóvenes. Claro, Al final de cuentas siguen siendo estrellas jóvenes que tenían mucho que dar. exactamente. Y la persona que se le ve mucho más afectada de todos es Chris Benoit. Claro. Y aquí, Chris Benoit, en este episodio de Raw, que es uno especial, cada quien da un testimonio, ¿no? Y habla de Eddie Guerrero. Sí. Chris Benoit no puede, güey. O sea, intenta hablar Pero un no poco de lo que fue, le dice que lo ama y todo, pero se rompe, güey. Y no sé si has visto el video. Lo voy a investigar. Está muy triste, güey. O Sí. sea, realmente es muy doloroso ver cómo no puede, güey, cómo se le quiebra la voz y cómo llora por su hermano, güey, por su amigo. Claro. Y algo que dice, y quiero que también lo tengas en el radar, dice, Ok. cuando yo me sentía triste o cuando tenía algún problema, simplemente iba con Eddie y hablábamos por horas. Y es Y que, con eso estaba bien. como tú lo mencionabas, Eddie era este soporte para Chris. Para O sea, al Chris. final de cuentas, quien le sacaba ese lado más extrovertido, ese lado más alegre, era Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, completamente. Así es. Y pues ya después de esta tragedia las cosas cambian Claro. completamente. Dan un giro muy cabrón. Porque toda esta imagen que te comenté de una persona que era muy alegre, un gigante noble, con su familia también, Sí. se desploma, se va. Desde entonces, obviamente, Chris Benoit sigue trabajando porque era una persona que no podía parar. Que la lucha libre era siempre lo primero. Su número Ante cualquier cosa, siempre era la lucha libre. Sí. Chris Benoit no toma ningún tiempo fuera. Él se va a luchar. Y yo creo que no fue lo mejor, no fue lo correcto.
Pero bueno, Chris Benoit deja de socializar en el vestidor. La gente, de hecho Chris Jericho, que era uno de sus amigos, Sí. él lo dice, yo dejé de ver a Chris Benoit el día que murió Eddie Guerrero. Porque fueron se juntos. aisló de todos. Sí, sí, sí. Ya no quería saber nada de nadie. Con su familia igual empezó a ser así. Dice la hermana de Nancy que completamente ya no le hablaba a Nancy, estaba de mal humor todo el tiempo. Y pues esto desencadenó en aquel fatídico 2007, que ahora sí, volviendo Ahora sí voy a dar yo mi contexto. Así es como Max lo menciona, fue en 2007 cuando Vince McMahon tenía esta historia en la cual alguien lo quería matar. Se aventaba unas promos, de hecho fue después de que peleó con Donald Trump. Ah, sí. Se aventó unas promos donde el señor, según se le veía muy nervioso, muy así preocupado, y decide retirarse de la empresa y hacen un segmento todo largo donde él está saliendo del estadio. Cuando llega a su limusina, explota. Entonces, el personaje o la persona Vince McMahon murió. ¿Por qué les cuento esto? Porque realmente fue un muy mal timing de Pésimo. cosas. Porque cuando muere el personaje de Vince McMahon, hace todo que se vea muy real, ¿no? En la web de WWE publican la nota como si de verdad hubiera pasado. Los comentaristas hablaban como si de verdad estuvieran dando la nota de que murió el dueño de la WWE. Cuando se le iba a dar más desarrollo a esta historia, ocurre lo que es la tragedia de Chris Benoit. De la familia Benoit, así es. Y yo siento que ese es uno de los momentos más fuertes de la industria porque fue un momento que hizo salir a Vince, que es un hombre que siempre lo voy a repetir, es una persona con hambre de rating, es una persona deseosa del show, y esto que sucedió fue tan fuerte que logró que él saliera de su personaje, de toda esa historia que estaba armando, que al parecer le estaba gustando mucho, como para decir, ¿saben qué? El día de hoy el programa Raw no va a tratar de lo que le pasó a mi personaje y demás. Hoy vamos a hacerle un homenaje a Chris Benoit. Porque para este entonces no se sabían detalles de qué fue lo que le pasó a Chris. Solo sabían que él, pues vaya, murió. Así es. Pero no cuál fue la forma. Lo turbio, o más bien lo escabroso, fue ya después de tal cual, terminando el programa, es que Vince empieza a ver las noticias y se empiezan a enterar de lo que ocurrió en la casa Benoit. Y todos se enteran de lo que sucedió en la casa Benoit. Así es. ¿Qué pasó en la casa Benoit? Ojo, esto es un relato algo largo, extenso y medio turbio. Así que, bueno, todo sucede el 22 de junio, ¿no? Chris Benoit se supone que tenía que estar en un evento en vivo. Y después de ese evento en vivo tenía una lucha titular por el título de ECW contra CM Punk. Ok. ¿Qué pasa? Chris Benoit no llega al evento en el house show, ¿no? Normal. Él dice que Nancy y su hijo Daniel tienen fiebre y se va a quedar a cuidarlos. Esto pasa un sábado, pasa el domingo y no hay noticia de Chris Benoit. Durante todo ese transcurso, la única persona con la que entabló comunicación era con Chavo Guerrero, el sobrino de Eddie Guerrero, y que también tenía una relación muy fuerte con él. Le manda mensaje y no le llama y le dice, oye, no voy a poder llegar. Pero antes de eso, y antes de colgar, dice, oye, Chavo, te amo. Te amo. O sea, y eso, sí, yo también te amo. Pero le parece muy extraño. Sí, claro. Ya después, en la madrugada de ese domingo, previo a la lucha de Chris Benoit, recibe un texto que dice, los perros están en el jardín y la puerta está cerrada. Cosa que también le llama la atención a Chavo Guerrero. Sí. Después le llega un texto igual desde el teléfono de Nancy Benoit con el mismo texto. Los perros están en el jardín, está cerrada la puerta, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Durante todo este fin de semana, nadie puede dar con Chris Benoit. Y obviamente, pues, llaman y hacen el protocolo por cautela de mandar a alguien a la casa de Chris Benoit para ver que todo está bien. O sea, que no sé, algo le sucedió, perdió su vuelo, no hay cosas así. Ajá. Sí. Llaman a la policía, llega una señora que era como que una vecina y le piden que se lleva a los perros que estaban ahí en el área verde. Que sí estaban ahí. Y dice, pues está bien. O sea, yo a los perros los conozco, no va a haber problema. Yo les doy de comer cuando no está la familia. Entra a la casa y sale corriendo, güey. La señora sale con los policías y dice, Daniel está muerto.
Daniel está muerto. El hijo menor. El hijo menor de Chris Benoit. Y aquí cambia completamente la cara de esta investigación, güey. Porque la policía nada más iba como por un chequeo de rutina, ¿no? Que todo esté bien, ¿no? Sí. Y entran y se dan cuenta de toda la escena. Primero, se supone que el relato estuvo así, ¿no? Chris y Nancy ya venían teniendo problemas de violencia igual, física. Ok. Violencia verbal, toda esta, digamos que narrativa, o toda esta forma en la que suceden las cosas es por la depresión de Chris Benoit. Y posteriormente ese alejamiento hacía que las cosas estuvieran más tensas. Sí. Y bueno, ¿qué sucede? El viernes en la noche, Chris Benoit estrangula a su esposa. Sí. Se supone que con un cable de teléfono la golpea primero y la estrangula y acaba con su vida. Esa misma noche, Chris Benoit seda a su hijo. Le da medicamentos para dormir. Ok. Y ya que está dormido en su cama, asfixia a su hijo Daniel. Posteriormente, a la mañana siguiente, Chris Benoit hace búsquedas en internet. La primera habla de un relato de la Biblia Sí. sobre la resurrección. Y el segundo es como la manera menos dolorosa de quebrarte el cuello. Ok. Así que, ¿qué hace Chris Benoit? Ya con su esposa y con sus hijos, y con su hijo, perdón, Se muertos, suicida. se suicida. Va a su gimnasio con una máquina y unas mancuernas. Él hace como que una especie de horca, si lo quieres ver Sí. así. Y con el mismo peso de esas máquinas, Chris Benoit se asfixia. Se suicida. Ok. Y de hecho, entra la policía, halla el cuerpo de Nancy con una Biblia allí en su cuarto. Pasa lo mismo con Daniel, Ok. también tenía una Biblia. Y en el gimnasio ven el cuerpo de Benoit, todavía estaba de pie. O sea, como él se ahorcó, se quedó Sí. de pie. Y la gente piensa que está vivo, Ok. pero no, estaba muerto. Y tristemente eso fue lo que sucedió en la casa Benoit. Después como tú dices, dentro de la narrativa de la WWE, se supone que tenían que seguir con esa historia Sí. de Vince, ¿no? Tristemente, este golpe de realidad sucede. Esta noticia sucede. Se supone que Vince reúne a todo el talento y en el ring le dice lo que las autoridades le dijeron, Ok. que es que Chris, Nancy y Daniel estaban muertos. No hubo más detalle. Nadie les dijo cómo, ni mucho menos se tenía esta información del doble homicidio-suicidio Sí. de Chris Benoit. Así que la primera reacción es obviamente esa conmoción, esa tristeza. Y hacen este evento tributo sin gente, porque Sí. no tenía gente Raw, que prácticamente es un tributo a Chris Benoit, a sus mejores luchas. Al luchador Chris Benoit, Así no a es. la persona No, detrás de... de hecho, sí a la persona. Ok. Porque, como te digo, todavía no sabían cómo había sucedido. Sí, claro. Cómo Benoit y su familia perdieron la vida. Cómo perdieron la vida. Y obviamente dieron testimonios. Es un homenaje muy parecido al de Eddie Guerrero. Sí. De que está la lucha y después sale, no sé, John Cena a hablar de la persona. De la persona Chris Benoit. Ok. Así que si lo quieres ver así, es un episodio muy extraño porque ya teniendo el contexto de todos hablan y enaltecen a Chris Benoit. ¿Qué pasa? 2 días después se emite ECW. Para este punto, los detalles de la investigación ya son públicos. Ya todos Sí. saben lo que hizo Chris Benoit esa noche del 22 de junio de 2007. Y aparece Vince McMahon, otra vez rompiendo personaje y hablando directamente a los fans. Y dice que ya no habrá ninguna mención a Chris Benoit debido a los hechos. Así es. Y es así como borran a Chris Benoit completamente de la historia. ¿Qué desembocó todo esto? Porque realmente fue un golpe muy fuerte, como tú dices, de realidad y también era algo que ya se había visto. Lo que le pasó a Chris Benoit era algo que ya había pasado mucho antes, no solo en la lucha libre, sino también en el fútbol americano y en otros deportes de contacto. Fue el doctor patólogo Bennett Omalu
quien descubrió, después de hacerle una autopsia a un jugador de fútbol americano, que también falleció bajo ese tipo de circunstancias, quien por su vocación decide examinar el cerebro de este jugador de fútbol americano y encuentra esta enfermedad o este trastorno. El nombre está muy, muy largo. El CTE, El ¿no? CTE. Es encefalopatía traumática crónica. Crónica, así es. ¿Qué es este trastorno? Se preguntarán. Pues básicamente te lo explica el propio doctor. Hay muchos animales en el reino animal que golpean mucho su cabeza, ¿no? Sí. Te dice que el carnero, y te habla, por ejemplo, de lo que es el pájaro carpintero. El pájaro carpintero tiene su lengua, y no sé si ustedes lo sabían, pero su lengua la enrollan a través de su cráneo, y esto hace que se amortigue bastante el golpe. El ser humano no tiene no está diseñado para recibir tantos golpes en la cabeza, como lo haría un jugador de fútbol americano, o en este caso, un luchador, y más agrégale que el finisher de Chris Benoit era tal cual, te subes a la tercera cuerda y te avientas directo de cara frente al cuerpo de tu oponente, ¿no? Los síntomas de ese trastorno, pues vaya, era justamente esta paranoia, estos cambios de humor muy fuertes, porque lo que provoca esto en tu cerebro es que te lo va pudriendo de dentro hacia afuera. Y lo mencionan cuando le preguntan, o más bien hablan con el padre de Chris Benoit, le piden, pues claro, de favor, como lo quieras llamar así, que done el cerebro de Chris. Claramente quiero resaltar mucho que todo esto que te estoy mencionando, este trastorno, era muy, muy, muy repudiado y muy rechazado en su época. Cuando el doctor Bennet Omalu lo descubre y lo publica en una revista científica, claramente su tirada era 100% hacia lo que era la NFL. Sí. En ese entonces, ¿no? Estamos hablando de 2002, 2003, porque esto lleva años. Hubo un show increíble. Primeramente, como lo hizo la WWE, negaron la existencia o el que existiera algo así. ¿Por qué? El wrestling es un deporte que muchos padres, muchas madres dicen, no quiero que mi hijo haga esto. Claro. Sí. Es algo que inclusive cuando tú lo ves, siempre te aparece el disclaimer de no lo intentes en casa. No lo intentes en casa, son profesionales haciéndolo. Entonces, el mencionar que muchos luchadores y muchas personas han fallecido jóvenes por este mismo trastorno, pues claro que alarma. Se le encaró muchas veces a Vince en entrevistas para decirle, oye, ¿eres consciente de esto que está pasando? Porque se te están muriendo luchadores jóvenes. No, y aparte tú propicias, ¿no? Tu propio espectáculo Así es propicia y expone a todas estas personas a recibir este tipo de traumatismos muy fuertes en la cabeza. Así es. Entonces, Vince en algún punto se llegó a expresar de Chris Benoit como un monstruo. Claramente, sí buscaron en el documental, en la entrevista que le hacen, él se refiere a él como un monstruo. Volvemos a lo mismo. Es algo bastante raro porque primero lo enaltecen, como tú dices, después de que te enteras de claramente los detalles, sí lo ves como, wow, sí es algo bastante serio, es algo muy fuerte lo que hizo este hombre, y lo ves ya desde la otra perspectiva. No, y todo tuvo su raíz, ¿no? Claro. Entonces, con la salida de este trastorno, o la publicación, o la evidencia de toda esta enfermedad, pues vaya, vas entendiendo ciertas... como que las cosas van embonando, ¿no? Claro, y vuelvo a lo mismo. Si ustedes lo investigan, hay muchos casos de jugadores de fútbol, de boxeadores, porque inclusive ese trastorno, si nos vamos todavía más, al principio era muy sonado, pero dentro del boxeo. Porque claro, ahí sí son golpes directamente a la cara. Hay muchos boxeadores que o han perdido la vida o no han sido los mismos después de... Y es un patrón bastante común, o sea, de estos luchadores, estas personas que por tanto traumatismo craneal, pues claro, empiezan a tener, muchos dicen que escuchan voces, otros dicen que tienen esta paranoia, y al final de cuentas, pues bueno, es un tema bastante extenso, y para traerlo al mundo del wrestling, pues empezaron como que negándolo. Luego hay quienes creen que fue porque como que estaban empezando a llegar más patrocinadores y que también por esto Vince decidió
como que ponerle un poquito de freno a su agresión. Sí, yo creo que esta tragedia le puso un fin a la Ruthless Aggression, ¿no? Así es. Pero también algo que hay que destacar del suceso de Chris Benoit es que fueron, obviamente, las contusiones, el CTE Sí, y el abuso de esteroides, obviamente. Claro. Hablamos del gran físico que tenía Benoit y obviamente lo tenía, pero pues tristemente es muy común el uso de fármacos, de esteroides. No solamente Más en el esa uso, época. el abuso. Así es. El abuso de estas sustancias. Y eso provoca pues el roid rage, que es un efecto secundario, ¿no? La irritabilidad Sí. que te pueden ocasionar. Ahora, también súmale a la ecuación la depresión y el aislamiento que le ocasionó la muerte de su mejor amigo. Claro. Es la receta perfecta para una tragedia como esta. Que ojo, igual no es justificación No, para no, los para actos nada. tan horribles que hizo. Sin embargo, Nadie volvemos está a lo mismo. justificando nada. No, claro, o sea, Sí. lo estoy diciendo. O sea, estamos para recalcar, no estamos justificando. No, eso sí, que Sí, quede sí, claro que no está estamos justificado. justificando No. el acto. Estamos Solo entendiendo cómo llegaron Así las es. cosas a su lugar. Y pues fueron muchos factores. Ajá. Volvemos a lo mismo. Gracias a todo esto que ocurrió, fue que se le decidió poner un freno. Ujú. Y es que empezaron a poner reglas. Hubo un luchador, así como el Dr. Omalu fue para la NFL, el fútbol americano, Ujú. aquí en la WWE fue este luchador, y tú vas a decir el nombre. La verdad es que no me acuerdo su nombre. Ok. güey. Él inició, antes era como que era un egresado de Harvard. Ese era como que su personaje. Sí. Sin embargo, se retira porque tuvo igual una contusión muy fuerte en una lucha y se retira. Él se dedica a investigar igual sobre la CTC, Ujú. sobre este trastorno. Y al final, pues bueno, crea esta campaña alrededor de la WWE que hasta la fecha ha dividido mucho en opiniones de luchadores. En el propio documental te ponen a Stone Cold Steve Austin, donde él simplemente dice, yo no creo que exista esto. Siempre nos hemos golpeado en la cabeza, yo me he golpeado muchas veces en la cabeza. Me sorprende de alguien que también se retiró por un... Sí, en el cuello. En este Así caso es, fue en el cuello. Y él lo dice, yo no creo que esto exista. Luego tenemos, por ejemplo... Es muy tonto decir que no existe cuando hay Sí. todo un estudio y no solamente simplemente son suposiciones, es un estudio comprobado. Así es. Y era Chris Harvard. Chris Harvard. Era Sí. su personaje. Sí, era un egresado de Harvard, según. Que si no estoy mal, también era estudiado la Sí, persona. no, No era o sea, cualquiera. es una persona que ahorita es neurocirujano, si no me Sí. equivoco. Realmente es una persona estudiada, tiene fundamentos. Y él, bueno, habló con Vince en un inicio, después de que pasó todo lo del caso de Chris. Y Vince al principio, volvemos a lo mismo, su firme. ¿Por qué? Porque aceptar que para las marcas, para estas Sí. marcas grandes, aceptar que existe esto es aceptar Es que... tirarle a tu propio negocio. Así es, y es aceptar que tuviste descuidado durante muchos años a tus talentos. No, sí. Entonces, obviamente al principio se negó, ya después lo dice Vince, realmente quiero hacer las cosas bien, o más bien quiero que todo se haga bien o con el respeto al deporte, lo dice, Ujú. y pues accede a que esta persona se vaya a dar pláticas y realmente cambie mucho el wrestling como es. Quitaron los golpes en la cabeza con las Y sillas. se puso la wellness policy, ¿no? En la Así que, es. pues ya se tienen protocolos de chequeo cerebrales para evitar contusiones. De hecho, justamente ha habido luchadores que se han retirado o los han obligado Sí. a ya no les dan el alta médica, como en su tiempo fue Daniel Bryan, como lo fue Edge. Así es. Gente que tenía muchos traumatismos de esta magnitud, también las cervicales, en el caso de Daniel Bryan, para ser más específicos, Sí. que literalmente les dieron esta nueva política, ¿no? También ya había un chequeo de doping, de drogas. Sí. Que le salió caro al pobre Jeff Hardy. Pero volvemos a lo mismo. No, es por el propio bien. Se supone que de un Así es. luchador. Y queremos pensar que a día de hoy la lucha libre es más sana de lo que era en esas épocas. Completamente. Y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas seguimos disfrutando del deporte. Porque mucha gente se iba a los extremos. Cancelen la lucha libre. O eso es lo que pensaban en ese entonces. Ujú. Si aceptamos que esto existe, se va a acabar el deporte y lo van a matar. Ya no va a haber más wrestling como nos gusta. Ujú. Pero realmente no. O sea, es un deporte que se puede seguir Y se adaptan haciendo y a se va todas adaptando. estas nuevas reglas. Ojo. Ahí tienes, por ejemplo, el caso del Undertaker, quien él también dice, a mí la neta no me pareció porque es lo que nos ayudaba a darle fuerza a nuestras narrativas, estos golpes en la cabeza, el usar las sillas y demás. Sin embargo, dice, claro,
vamos creciendo, vamos evolucionando y es lógico que se vayan haciendo menos estas prácticas. Así es ahora sí que tristemente tuvo que suceder una tragedia de esta y no fue la única, güey. O sea, hay muchos otros ejemplos de luchadores que murieron jóvenes por alguna sobredosis, por algún secuela de todas estas sustancias o por el abuso de esteroides y también el CTE, ¿no? Así es. Que es ahora sí que una consecuencia de todo este deporte de contacto que es la lucha libre. Y el abuso, sobre todo es del abuso. Y bueno, ya sé que hacemos mucho esta broma, pero realmente sí eran otros tiempos en los cuales no estaba tan viralizado el prestarle atención a tu mente, el prestarle atención a, pues vaya, si tienes depresión, si tienes algún trastorno que te esté afectando a ti internamente, ¿no? Volvemos a lo mismo, si a lo mejor Chris Benoit hubiera tenido más atención después de lo que pasó con Eddie Guerrero, que sabemos que fue una luz muy grande, una luz roja grandota sobre él, pues vaya, o sea, no podemos decir que hubiera pasado. No, pero sí es importante que, y esto ya lo aviento al público, a las personas que nos ven, si estás pasando por algún momento bastante feo, bastante oscuro, nunca duden en pedir ayuda. A día de hoy ya tenemos las herramientas, o quiero pensar que ya existen esas herramientas. También me gustaría pensar que ya se está tomando esta conversación de la salud mental y de cuidar de tu propio bienestar mentalmente, obviamente. Que es muy, muy importante. Y yo no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que antes de terminar, me gustaría abrir un debate un poquito. Es algo polémico. Mucha gente opina. Y también me gustaría saber la tuya. Ok. Chris Benoit, Salón de la Fama. Wow. Sí es polémico. Sí es polémico. Es muy polémico. Yo creo que... Ajá, mira, es que también quería meter mucho el tema de... Y se me hace algo ya... O sea, en su momento lo creí, cuando era niño. Y lo mataron. Y se lo mataron. Y nada más encubrieron el hecho. Y aquí vuelve la persona esta que te digo, Kevin Sullivan, pero se me hace muy fantasioso. Ojo, realmente vamos a meternos en ese terreno de teorizar. Yo vuelvo a lo mismo. Yo realmente siento yo, y aquí lo dije en el de Abismo Negro. No me gusta mucho jugar con el morbo de meternos en... ¿Será que este güey al que le bajó la esposa, si lo quieres ver así, orquestó algo? Que hay gente con esa malicia. O otras cuestiones. ¿No? Ajá, o otras cuestiones. Que hay gente con mucha malicia en este mundo, sí. Pero yo, volviendo a lo de Chris Benoit, Salón de la Fama, a mi parecer... sí es muy difícil a veces separar a la persona del luchador, al artista del arte. A veces es muy, muy difícil. Entonces, te podría decir que me dejes unos años más para investigar más sobre Chris Benoit y te puedo contestar a eso, porque va a haber gente que va a decir, sí, claro, era un gran luchador, pero pues, ¿cuáles son los méritos para poder entrar al Salón de la Fama? Al final de cuentas, ¿qué es lo que te induce a ti? Puede ser todo lo que has hecho por el deporte, o también pueden ser tus proezas. Pero yo siento que el Salón de la Fama, creo yo, que termina siendo solo una forma de reconocer al luchador, ¿no? Pero no creo que sea... Yo siento que si yo fuera luchador y no me inducen al Salón de la Fama, no me afectaría tanto. ¿Me explico? Ok. O sea, no siento que sea algo tan enaltecido. Claro que es un reconocimiento, es como ganar un Oscar, es como algo muy grande porque pasas a la historia. Sí, sí. Sin embargo, yo creo que puedes pasar a la historia y no necesariamente tienen que ponerte en el Salón de la Fama. ¿Me explico? Sí, te explicas. Ahora te voy a decir yo. Chris Benoit en el Salón de la Fama, no en mucho tiempo. Así es. Si no es que jamás. Te voy a decir por qué, güey. Cuando obviamente metes a una persona como Chris Benoit, que pudo haber tenido 1,000,000 de títulos y tener las mejores luchas del mundo, tristemente al inducirlo, al poner su nombre en placas doradas para que estén para toda la eternidad, también va a ser traer la tragedia con él. Es. Porque es algo que no se va a borrar jamás. 2 personas inocentes fallecieron con Chris Benoit.
Así es. su hijo y su esposa. Y yo creo que eso no lo vas a borrar. Y No. también por el mismo respeto a las personas que cargan con esta cruz más que nosotros, los hijos de Benoit, Claro. que tienen que y han vivido toda su vida arrastrando con lo que hizo su papá, Sí. la hermana de Nancy Benoit, toda su familia. Imagínate lo difícil que ha de ser vivir todos los días, Claro. sabiendo que alguien a quien tú amabas, a toda una familia, güey, que sucedió todo esto. Se me hace completamente que te rompe el corazón, güey. Claro. Y Sí, no hay forma de... Yo siento que es dejarlo así, ¿sabes? Así como Sí. está, hay que dejarlo. Y obviamente si te gusta la lucha libre, vas a saber Sí. de Chris Benoit. Claro. No, pero- no es que esté borrado, simplemente está oculto. Y se supone que al final de cuentas la historia es para que no se repita. Ujú, Entonces, como tú dices, tristemente tuvo que pasar una tragedia ujú. para que tomaran cartas sobre el asunto, sobre estos temas. Pero la historia está ahí para que no se repita. Claro. Entonces, yo diría que hay que dejarlo así. No hay que moverle más. Lo que pasó, pues, tristemente pasó. Sí. Y pues nada más que mantener el respeto por las víctimas, Ujú. por los inocentes. Y pues listo. Yo así lo dejaría. Exactamente. Creo que opinamos igual. Así Sí, es. es una opinión de mucho contraste. Muchas personas dicen que sí, debería estar en el Salón de la Fama y otro. Y ese eterno discurso, ese eterno debate de si separas al artista del arte, entra en cualquier lado, porque Ujú. puedes decir, no sé, esos casos como Neil Gaiman, como la autora de Harry Potter, Sí. que podrá ser algo que vende mucho Harry Potter, pero aún así no deja que su autora sea una transfóbica y una mujer con unas opiniones bastante fuertes. Así es. Pues así fue el episodio de Chris Benoit. Este fue el episodio de el número 10. Pues ¿Qué yo tal? creo que ¿Cómo? Es que es difícil como que ya salir Así es, sí, del digo, tema. volvemos a lo mismo, lo dijimos al inicio, no queremos meternos tanto en todo esto porque pues es entrar en el morbo. Ujú. Al final de cuentas, como tú lo dices, es una historia que en el mundo del wrestling se va a seguir sonando y va a seguir existiendo. Llámalo mancha, llámalo como quieras, pero es algo que ahí está. Ujú. Sin embargo, pues yo creo que ya, aquí, Sí. lo terminamos. Sí, completamente. Queremos agradecerle a quien se haya quedado hasta el final del video. Vuelvo a lo mismo y lo retomo. Siempre es importante, si lo necesitas escuchar, eres importante, eres una persona que merece ser escuchada. Entonces, si tienes algún problema de depresión o de salud mental, nunca dudes en acercarte a las personas profesionales y buscar ayuda, ¿no? Siempre es importante buscar ayuda. Es correcto. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en El Encordado, tal cual en Instagram como El Encordado. El Encordado 1 en TikTok. Así que es. Ya le estamos metiendo más a TikTok, le estamos metiendo más ganas. Así es, ya Ajá. está acabando las clases. Sí. Entonces, pues esténse al pendiente porque pues, ya nada más nos queda un episodio, que es el que sigue. No les voy a decir de qué tema es. No es Es sorpresa, sorpresa, chopecha. chopecha. Entonces, pues muchas gracias por vernos. Yo soy Alfonso Pelés, Yo soy Max Escobar y esto fue El Encordado. El Encordado. Pati Guau. abraza a Alfonso. Abrázame, Pati, porque yo no había visto los detalles. Te juro que fue genuina toda mi impresión de lo que le pasó a la familia Benoit.